Imagínate esto por un momento. Una columna militar avanza de noche por un camino de terracería en una zona de alto riesgo. No es Medio Oriente, no es Ucrania, no es una película de Hollywood. Es México. De un lado hay cerros, del otro, oscuridad total. Y en medio de ese terreno complicado aparece un vehículo blindado compacto, agresivo, completamente diseñado para moverse rápido, resistir ataques y transportar elementos tácticos en escenarios peligrosos. Lo interesante no es solamente el vehículo. Lo interesante es otra cosa. Fue desarrollado en México. Durante décadas, cuando se hablaba de vehículos blindados, casi siempre aparecían los mismos países: Estados Unidos, Rusia, Israel, Alemania, Francia. Parecía imposible imaginar a México dentro de esa conversación. La mayoría de las personas asumía que el país simplemente compraba equipo extranjero y dependía completamente de tecnología desarrollada fuera del territorio nacional. Pero silenciosamente, algo comenzó a cambiar. Mientras gran parte de la población discutía política, seguridad pública o economía, ingenieros militares mexicanos trabajaban en un proyecto que buscaba demostrar algo importante: que México se podía desarrollar un blindado propio adaptado a las necesidades reales del país. Y así nació el Ocelot, un vehículo táctico blindado desarrollado por la industria militar de la Sedena que representa mucho más que transporte protegido. Representa una señal de transformación tecnológica, porque detrás de este proyecto existe una idea muchísimo más grande: la posibilidad de que México deje de depender completamente de tecnología extranjera en áreas estratégicas. El nombre tampoco es casualidad. Ocelot proviene del náhuatl y significa jaguar, uno de los símbolos guerreros más importantes del mundo mexica. Un animal asociado con fuerza, velocidad, inteligencia y combate. Y precisamente eso buscaba transmitir el proyecto: un vehículo rápido, resistente y adaptable para operaciones modernas. El desarrollo del Ocelot comenzó formalmente durante la década pasada dentro de los esfuerzos de modernización táctica de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ingenieros militares mexicanos trabajaron aproximadamente entre 5 y 6 años en diseño, pruebas y adaptación antes de mostrar versiones funcionales del blindado. Y aquí aparece algo que mucha gente no entiende. Diseñar un vehículo militar no es simplemente colocar placas de acero sobre una camioneta. La ingeniería detrás de estos sistemas es muchísimo más compleja de lo que parece. Distribución de peso, resistencia balística, capacidad todoterreno, protección de tripulación, movilidad táctica, estabilidad, suspensión, resistencia mecánica, capacidad operativa en condiciones extremas. Todo eso requiere pruebas constantes y muchísima ingeniería, especialmente cuando el vehículo debe funcionar en escenarios reales donde un error puede costar vidas. El Ocelot fue pensado como un vehículo táctico ligero blindado enfocado en movilidad rápida y protección operativa. A diferencia de enormes blindados diseñados para guerras convencionales entre superpotencias, este tipo de vehículo responde mucho más a las necesidades reales mexicanas. Y ahí está uno de los puntos más importantes de todo el proyecto. México históricamente no desarrolló una doctrina militar enfocada en guerras exteriores o invasiones internacionales. Gran parte de las operaciones militares mexicanas giran alrededor de vigilancia territorial, movilidad táctica, apoyo operativo, patrullaje y combate contra grupos armados dentro de entornos complejos. Eso significa que copiar vehículos gigantescos diseñados para otros tipos de guerra no siempre tiene sentido. El Ocelot precisamente intenta resolver ese problema. Un vehículo más compacto, adaptable y pensado para escenarios reales del territorio mexicano. Dependiendo de la variante, puede transportar varios elementos tácticos completamente equipados y ofrecer protección balística contra armas ligeras y distintos tipos de amenazas operativas. Además, incorpora diseño modular, lo que significa que puede modificarse dependiendo de la misión. Ese detalle es importantísimo, porque la guerra moderna cambió completamente. Hoy no siempre gana quien tiene el vehículo más pesado. Muchas veces gana quien se mueve más rápido, quien se adapta mejor, quien tiene mayor movilidad, especialmente en operaciones urbanas o terrenos difíciles. Y México tiene precisamente uno de los territorios más complejos del continente: montañas, desiertos, selvas, ciudades gigantescas, caminos rurales, terrenos irregulares. Todo eso obliga a pensar diferente. Por eso muchos especialistas consideran que el verdadero valor del Ocelot no está solamente en su blindaje o capacidad táctica. Está en el hecho de que fue diseñado pensando específicamente en las condiciones nacionales. Aquí aparece algo todavía más interesante: el costo. Porque uno de los mayores problemas de América Latina históricamente fue la dependencia de tecnología militar extranjera extremadamente costosa. Muchos gobiernos terminaban comprando pocas unidades carísimas o vehículos usados debido a limitaciones presupuestales.
Y ahí proyectos nacionales pueden cambiar completamente la lógica. Aunque las cifras exactas varían dependiendo del equipamiento, distintas estimaciones colocan el costo de los Ocelotl en varios millones de pesos por unidad, considerablemente más accesible que muchos blindados importados equivalentes. Eso significa algo importante: posibilidad de fortalecer capacidades tácticas sin depender totalmente de compras internacionales multimillonarias. Pero nuevamente, el verdadero debate no gira solamente alrededor de dinero, gira alrededor de soberanía tecnológica, porque aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando un país depende completamente del extranjero para equipamiento estratégico? La respuesta es sencilla: pierde margen de maniobra, porque depender totalmente de proveedores externos implica depender también de refacciones, mantenimiento, autorizaciones, soporte técnico y decisiones políticas internacionales. Y eso puede convertirse en vulnerabilidad enorme durante crisis o tensiones diplomáticas. Por eso las grandes potencias invierten tanto en desarrollar sistemas propios, no solamente por orgullo nacional, por seguridad estratégica. México conoce perfectamente esa realidad. Durante décadas, gran parte del equipamiento militar nacional dependió de compras extranjeras. Y aunque eso sigue ocurriendo en múltiples áreas, proyectos como el Ocelot muestran un intento gradual de construir capacidades internas. Ahora bien, es importante mantener perspectiva. El Ocelot no convierte automáticamente a México en una superpotencia militar, y cualquiera que diga eso está exagerando. La industria militar global mueve cantidades gigantescas de dinero, tecnología e investigación. Estados Unidos, China y Rusia invierten miles de millones constantemente en sistemas avanzados. México todavía opera en una escala mucho más limitada, pero eso no significa que estos proyectos sean irrelevantes. Al contrario, la verdadera importancia estratégica muchas veces comienza precisamente con proyectos pequeños que fortalecen experiencia técnica local, porque cada blindado nacional genera conocimiento, ingeniería, pruebas, capacitación y especialización industrial. Y eso puede abrir puertas muchísimo más grandes en el futuro, especialmente porque el mundo está entrando en una nueva etapa tecnológica. Las guerras modernas cambiaron radicalmente. Drones, inteligencia artificial, sistemas autónomos, guerra electrónica, vehículos inteligentes. Todo eso está redefiniendo completamente la defensa global. Y muchos analistas consideran que países medianos podrían competir mejor desarrollando tecnologías adaptadas a sus necesidades específicas en lugar de intentar copiar modelos gigantescos de superpotencias. México podría entrar precisamente en esa categoría, no necesariamente construyendo portaaviones o enormes tanques de guerra, sino desarrollando movilidad táctica, drones, vigilancia, ciberdefensa y sistemas adaptados a escenarios nacionales. Y ahí el Ocelot funciona casi como símbolo, porque demuestra algo importante. México sí tiene capacidad industrial y técnica para desarrollar proyectos propios. Ese punto es clave. Durante años, muchas personas asumieron que el país simplemente no podía desarrollar tecnología militar relevante. Pero lentamente comenzaron a aparecer proyectos nacionales relacionados con vehículos tácticos, drones, manufactura militar e incluso industria aeroespacial. Todo eso modifica gradualmente la percepción sobre el potencial industrial mexicano, aunque también existen enormes desafíos, porque fabricar un prototipo funcional es solamente el inicio. Lo verdaderamente difícil es mantener producción constante, mejorar sistemas, invertir en investigación y sostener continuidad estratégica durante décadas. Y ese siempre fue uno de los grandes problemas latinoamericanos: la falta de continuidad. Muchos proyectos nacen con fuerza y terminan desapareciendo por falta de inversión, cambios políticos o ausencia de visión de largo plazo. Pero el contexto mundial actual podría estar modificando esa lógica, porque la soberanía tecnológica se volvió muchísimo más importante. La guerra en Ucrania demostró algo fundamental. Las cadenas globales de suministro pueden colapsar rápidamente. Las sanciones internacionales alteran mercados completos, y los países que dependen totalmente del exterior pueden enfrentar problemas graves para mantener operativos ciertos sistemas. Eso hizo que muchísimos gobiernos reconsideraran su dependencia tecnológica, y México lentamente comenzó a entrar también en esa conversación, particularmente porque el país ya posee algo extremadamente importante: capacidad manufacturera gigantesca, industria automotriz, ingeniería avanzada, producción aeroespacial, miles de técnicos especializados. Eso significa que existe una base industrial capaz de evolucionar hacia sectores tecnológicos mucho más complejos. Aquí aparece una comparación interesante. Turquía durante años dependió enormemente de armamento extranjero, pero poco a poco comenzó a desarrollar drones, blindados y sistemas propios. Hoy su industria militar es observada globalmente. Corea del Sur hizo algo parecido. Israel también. México todavía está lejos de esos niveles, pero proyectos como el Ocelot muestran una dirección interesante.
especialmente porque la tecnología militar moderna ya no depende únicamente de fuerza bruta. Ahora depende muchísimo de innovación, movilidad, adaptabilidad, electrónica, sistemas inteligentes. Y aquí aparece otro punto importante, la experiencia acumulada, porque incluso si el Ocelot no compite directamente con los blindados más avanzados del planeta, cada unidad desarrollada genera algo valiosísimo. Experiencia técnica nacional, ingenieros, diseñadores, técnicos, especialistas. Todos esos conocimientos permanecen dentro del país, y eso eventualmente puede trasladarse hacia proyectos más complejos. Ese es precisamente el verdadero poder de desarrollar tecnología nacional, no solamente el producto final, sino la capacidad de construir ecosistemas industriales completos. Y eso puede tener consecuencias mucho más grandes de lo que parece, porque históricamente muchísimas industrias tecnológicas nacieron alrededor de proyectos militares. Internet, navegación satelital, comunicaciones avanzadas y múltiples sistemas modernos tienen raíces vinculadas con investigación estratégica. Por eso muchos países consideran que invertir en industria militar también fortalece innovación tecnológica general. México ya posee universidades, ingenieros y capacidad industrial suficiente para participar más seriamente en esa transformación. La verdadera pregunta es si existirá continuidad estratégica durante las próximas décadas, porque construir soberanía tecnológica real requiere paciencia, muchísima inversión, investigación constante y visión de largo plazo. Aún así, proyectos como el Ocelot muestran algo importante, que el país sí puede comenzar a construir parte de esa infraestructura tecnológica nacional. Y eso conecta directamente con otro fenómeno global, la nueva competencia geopolítica, porque el mundo se está volviendo cada vez más inestable. Estados Unidos y China compiten por tecnología. Europa busca reducir dependencias. Las cadenas de suministro enfrentan crisis constantes. Y muchos gobiernos comenzaron a entender que depender totalmente de sistemas extranjeros podría convertirse en riesgo estratégico. Por eso el concepto de autonomía tecnológica ganó tanta fuerza. Y aunque México todavía no aparece entre las grandes potencias militares, se ocupa una posición industrial extremadamente importante dentro de Norteamérica, particularmente en manufactura avanzada. La pregunta es si utilizará parte de esa capacidad también para fortalecer sectores tecnológicos estratégicos propios. El Ocelot podría representar precisamente una pequeña señal de esa posibilidad, porque detrás del blindado existe algo más grande. La idea de que México deje de ser únicamente consumidor de tecnología extranjera y comience gradualmente a desarrollar sistemas adaptados a sus propias necesidades. Y eso podría cambiar muchísimo durante las próximas décadas, particularmente porque las guerras del futuro probablemente serán muy distintas. Los drones ya transformaron conflictos modernos. La inteligencia artificial cambiará vigilancia y defensa. Los vehículos autónomos alterarán movilidad táctica. Y la tecnología será cada vez más importante que el tamaño de los ejércitos tradicionales. En ese contexto, incluso proyectos relativamente modestos pueden adquirir enorme relevancia estratégica, porque desarrollar tecnología propia genera independencia, genera conocimiento, genera industria y genera capacidad de adaptación. Tal vez el Ocelot no cambie por sí solo el equilibrio militar global, pero sí representa algo mucho más profundo, una transformación silenciosa dentro de la industria militar mexicana. La posibilidad de que el país comience lentamente a construir capacidades tecnológicas propias en un mundo donde la soberanía industrial será cada vez más importante. Y quizá eso termine siendo mucho más relevante de lo que parece hoy, porque el verdadero poder del siglo XXI no dependerá solamente de soldados o territorio. Dependerá de quien controle tecnología, innovación y capacidad industrial. Y México, lentamente, parece querer entrar también en esa carrera.